Pues salió López Obrador después de un buen rato que no sabíamos de él. Me dio mucho gusto escucharlo, francamente, mucho gusto. Un mensaje imperdible, casi una hora de video que sacó en sus redes sociales. Lo sintetizamos aquí en algunos minutos. Tenemos otros clips que vamos a compartir que vale la pena reflexionar. Lo único que no me gustó de su mensaje, para ser sincero, es que diga que ya le está llegando la noche. Se le ve en buen estado de salud, se ve que hay López Obrador para rato, pero él ya está retirado de la vida pública. Aún así, me parece perfecto lo que está haciendo, que es dejar un legado escrito. Apenas tenga oportunidad, en unos días voy a comprar su libro, por supuesto, ya la busqué. Aquí en Canadá no está a la venta aún, pero seguramente por algún medio electrónico o impreso vamos a encontrar la manera de tenerlo lo más pronto posible, porque vale la pena. Con motivo de este libro que acaba de escribir, es que acaba de reaparecer, pero también lanzó varias advertencias. Habló de Calderón, habló de la derecha, habló de los neoliberales. Puso algunas advertencias, como ustedes vieron. A ver, no está de más dejarles bien clarito, y manoteó la mesa, sobre todo a la oposición, que si se quieren pasar de la raya, que si quieren hacer un golpe de Estado, que todas estas cosas que él dice, no creo que pase, pero no está por demás comentarlo, porque no creo que pase, pero yo sí creo que ya se les ocurrió. Entonces, por si siguen pensando tonterías, ¿no? Es el único presidente, expresidente de México, que puede salir en un video, escribir un libro con toda la autoridad moral y con una popularidad más alta, y esto es realidad, ¿eh? Puede ser que a algunos no les caiga bien López Obrador. Será la minoría, porque francamente las encuestas dicen lo contrario. Pero es el único expresidente que es más popular cuando salió de ser presidente que antes, cuando era candidato. Eso no había pasado en México nunca. Ese molde para que alguien lo alcance está muy difícil, ¿eh? Siempre se pierde popularidad en el transcurso del ejercicio de gobierno, porque pues hay que tomar medidas que no siempre son las más populares, incluso aun cuando alguien se esfuerce por hacerlo mejor. En el caso de la popularidad de López Obrador, pues todavía subió en los meses anteriores, y saca estas 3 advertencias en su video, que dice, hay 3 razones por las que sí salgo a la calle, y se los dejó claritos: para defender la democracia, para defender a la presidenta Sheinbaum, para defender la soberanía nacional. Y ese fue el cierre del video más reciente del expresidente en su refugio en La Chingada, es el nombre de la quinta. Hace unas horas salió esto, hace 4 horas más o menos, al momento de la transmisión de este en vivo, con un mensaje que yo creo que es una especie de manual, primero para presentar su libro, pero también deja varias pistas, varios límites. No hay una ceremonia oficial, no se le vio con un guión, sino que fue él solamente hablando frente a la cámara, desde su espacio ahí entre árboles, entre sus pollitos, en un nuevo rol. Explicó qué es lo que hace ahora en su vida cotidiana, los proyectos en los que está metido, porque sí que tiene proyectos. Yo no diría que López Obrador está retirado de la política. Nadie se retira de la política una vez que está en eso, sino que está desde otra trinchera, que ahora es la trinchera que él mismo lo dice, que ya no es la práctica, sino que es la teórica, con estos libros que ya anunció que el próximo año saca otro. Miren, vamos a comenzar con la presentación de su libro y el saludo inicial que él hizo. Vale la pena verlo, porque además yo les digo una cosa, después vamos a presentar el clip donde habla de la parte del video donde se le va con todo a Calderón y a Fox, pero antes creo que sí es bueno ver cuál es el saludo inicial que él tiene, cuáles son los proyectos, cómo se encuentra él, porque bueno, pues de entrada vale la pena revisar bien qué es lo que dijo y cuál es el motivo de su reaparición. Bueno, pues ahí lo tienen, ¿no? Al final vimos a un López Obrador que no nada más es un tema de nostalgia verlo, sino que yo estoy leyendo aquí sus comentarios en el chat, y como mexicano yo les digo, respeto la opinión de todos. Para mí ese es el mejor presidente que ha tenido México en toda la historia de México independiente, en toda, en toda. Los datos hablan. Ahora, alguien puede decir que no es cierto, porque yo veo algunos comentarios aquí, de comentarios buenos, comentarios malos, se vale.
Dice Gamaliel, por ejemplo, hasta que se le ocurre salir al vil cobarde, no es la oposición, es el pueblo harto de tanta porquería. Bueno, mi querido Gamaliel, este señor lo que hizo fue sacar de la pobreza a millones de personas. Probablemente te sacó a ti también de la pobreza o mejoró tu situación económica, estoy seguro, porque durante la época de López Obrador empezamos a vivir transformaciones en donde se cambió la vida de los mexicanos, de los ricos y de los pobres, y de los pobres que creen que no son pobres porque tienen un carro estacionado afuera que deben y una casa que rentan que está bonita o que le deben al banco también. Entonces, es un dato que no nada más dice López Obrador. Déjame mostrarte dos detalles. Uno, que yo ya se los había dicho justo, y fíjense por qué les digo que este señor tiene autoridad moral para decir esto, porque una cosa es que López Obrador salga a decir que redujo los niveles de pobreza y alguien me va a decir, pues si todo el mundo dice eso, hasta Salinas dice que redujo los niveles de pobreza y que México cambió con él. Bueno, pues sí, nadie va a hablar mal del caballo, pero hace unos días precisamente hablábamos de esta nota que es el reconocimiento que hizo la CEPAL. Esto no lo dijo López Obrador, esto no lo dijo Sheinbaum, fue la CEPAL que reconoció que México es el país donde más se redujo la pobreza. Y ahí lo decíamos, o sea, imagínense, dice la nota brevemente, para no repetir de nuevo todo, México es el país de América Latina y el Caribe donde más se redujeron la pobreza y pobreza extrema durante la última década. Pero aún el 10% de la población con mayores ingresos acapara una tercera parte del ingreso nacional, mientras el 10% más pobre se queda apenas con 2%. La desigualdad podría ser mayor si se toma en cuenta registros tributarios y cuentas nacionales, reportó la Comisión Económica para América Latina. Pero ahí se habla de cómo junto con Brasil, que es otro gobierno izquierdista, pues inclinó la balanza en la baja de la pobreza en toda la región, particularmente en el último año. En México, de los 3 puntos porcentuales de reducción, 2 puntos se explican por una mejora en los salarios. ¿Qué quiere decir? A ver, la misma CEPAL está diciendo, ¿cómo le hizo México para reducir el número de pobres? Pues gracias a que López Obrador incrementó astronómicamente el salario mínimo, lo dice la CEPAL. Vayan ustedes a leer esa nota en el segundo párrafo, que se los voy a poner aquí para que ustedes vean que no es algo que yo me esté inventando y tampoco es algo que se invente López Obrador. Ahí lo tienen. El país, vean ustedes ahí donde dice, en México de los 3 puntos porcentuales de la reducción, 2 puntos se explican por una mejora en los salarios impulsados en buena medida por el fuerte incremento del salario mínimo que hizo López Obrador, que fue de alrededor de 135% real entre 2018 y 2025. A ver, en honor a la verdad, amigos, después de que cuando estaba Peña Nieto no se incrementó en absoluto el salario mínimo. ¿Qué pasó en el 2018? Que mágicamente incrementa el salario mínimo. Pues ¿qué pasó? Pues que llegó López Obrador y gracias a ese incremento del 135%, pues ahí lo tienen, fue que se hizo esto. De lo contrario, pues no hubiéramos visto una disminución de la pobreza. Tan sencillo como eso, ¿no? Datos que confirma la CEPAL, que sería muy fácil pues que saliera López Obrador a decir que en términos reales se redujo la pobreza. Pues sí, pero ¿según quién? Bueno, no según sus datos. Alguien me puede decir, yo tengo otros datos. Pues serán los datos de la CEPAL. Aún hay mucho por hacer. Vean ustedes qué indignante es esto. Por eso a muchos les duele, porque cada vez hay más millonarios a punto de perder sus jets privados, como Salinas Pliego. Y esos son los que encandilan al resto de los wannabes, les digo, que sienten que no son pobres, aunque son pobres, porque somos pobres, amigos. Somos pobres. No nos demos un barniz que no tenemos, a menos que tú te apellides Bezos o Gates, etcétera, o Zuckerberg, una cosa así. Pues entonces sí, no te digo nada, eres rico. O Slim, pero de ahí en fuera, por favor. México, el tercer país con mayor cantidad de jets privados en el mundo, casi 2,000, imagínense. En uno de los países donde los niveles de desigualdad social eran brutal y siguen siendo, porque es algo que se tiene que seguir combatiendo. Hay un gran camino por delante, pero la reducción fue drástica. Según Obrador, según la CEPAL, los jets privados son entre 5 y 14 veces más contaminantes por pasajeros. Bueno, eso ya lo sabemos. Es terrible, pero la nota se enfoca en decir que México se encuentra entre los 3 países con un mayor número de jets privados, con casi 2,000. Eso refleja una industria que condensa los efectos de la contaminación, pero sobre todo la desigualdad, y expone un nuevo informe de la Alianza por la Justicia Fiscal. Los vuelos privados son solo un aspecto de las brechas que se abren entre quienes pueden consumir y contaminar más y quienes sufren las consecuencias. El 0,1% de la población más rica de México
contamina prácticamente lo mismo que el 40% más pobre, lo que evidencia la necesidad de tomar la coyuntura para empujar una reforma fiscal orientada en la redistribución entre quienes más contaminan y los que más resienten los efectos del deterioro ambiental. Por eso les molesta tanto el tema de el combate a la pobreza, porque al final, pues, pierden sus privilegios. Y este mensaje, a ver, fue muy poderoso, no por su forma, porque repito, López Obrador puede decir misa, pero si esos fueran palabras que nadie confirma, pues ¿de qué sirve? Es que tiene razón. La reducción de la pobreza fue dramática, algo que hasta la misma CEPAL está sorprendida del caso México. No es que se le haya ocurrido decir algo que no tiene sustento. Por cierto, sale ahora López Obrador justo cuando más se requería su voz, su mensaje en este retiro, en este abandono, en donde en ese mensaje pues está muy enfocado en cerrar un ciclo sin soltar las riendas de su interpretación, que no faltará quien esté especulando que está de regreso López Obrador, que ya va a regresar a la vida pública. No lo va a hacer, pero dejó muy claro que se entienda que la transformación no se acabó con su retirada, que al final se trata de un movimiento nacional que no se va a parar, que al final lo que hizo López Obrador fue iniciar una chispa de un movimiento que ya no lo detiene nadie. Esté o no esté López Obrador, esté o no esté Claudia Sheinbaum, cuando se termine su administración, bueno, pues vendrá otro y los mexicanos. Una cosa sí les digo, es un gobierno que seguramente tendrá muchas cosas que mejorar, pero yo lo he repetido muchas veces. Cuando yo he señalado en que no estoy de acuerdo con la administración, por ejemplo, de Sheinbaum, también les he dicho, no se me ocurre un escenario en donde aún con las cosas que hay que mejorar, pudiéramos estar mejor con Xóchitl Gálvez. Ni lo quiera Dios, ¿no? Y ahora, pues de alguna manera lo que dice López Obrador es que Claudia Sheinbaum está pues ahí, que es una de las mejores, o mejor dicho, la mejor presidenta en el mundo, que al final continúa con su legado y luego pues carga también un poquito la rima al caballo a Calderón. Bueno, pues ahí está, ahí lo ven. Y al final López Obrador pudo reelegirse si quería y hacer lo que hizo Bukele, cambiar la constitución a su medida. Y créanme que hubiera arrasado esa elección. Lo hubiera arrasado y hubiera sido terrible para la democracia mexicana. Hubiera roto con el principio de sufragio efectivo no reelección. A pesar de lo que especulaban muchos, que iba a cambiar la constitución, que supuestamente se iba a convertir en una dictadura, porque las derechas tenían demasiado miedo de los índices de popularidad de López Obrador y que con ese control prácticamente total que le dio el pueblo de México para que él dirigiera los caminos del país a su mejor consideración, bien pudo hacer lo que hizo Nayib Bukele, pero no lo hizo. Sabiendo que tenía la popularidad, se fue a su casa y sabiendo, porque esta es una realidad, amigos, López Obrador sabe que cuando habla, México calla y que eso le hubiera hecho sombra a la presidenta. Y además se hubiera especulado mucho sobre quién estaba realmente al frente de México. Decidió retirarse en absoluto. Y eso, amigos, habla de un principio democrático. Porque ni siquiera a Vicente Fox, con la terrible impopularidad que tiene, lo ven haciendo esto. Él ya no ve ni cómo meterse, cómo desestabilizar, cómo convocar a marchas, aunque no va, pero si ni Marta Sagún a su llamado. Pero bueno, pues él lo hace, ¿verdad? Y ahí está. Yo creo que ese es un ejemplo de una persona que, a pesar de gozar con índices de popularidad que no se han visto en la política mexicana, decide retirarse. Nada más que sí, con esta salvedad. Dice, a ver, si hay un intento de golpe de Estado, si se busca sabotear a la presidenta, si se pone en riesgo la soberanía de México, entonces ahí sí nos vamos a ver las caras. Y no solamente López Obrador va a salir a la calle, saldremos todos, que es obligación de todos defender a México. No haciendo un video, sino ya con presencia física o movilización, que también dice, bueno, es muy difícil que pase, pero yo sé que lo están intentando, pero no se van a salir con las suyas. Ya vimos estos intentos de marchas de disque la generación Z, que terminó siendo un montón de octogenarios ahí reunidos, de lo más rancio que tiene México, de la vieja política, pues ahí agitando unas banderas, y lamentablemente uno que otro joven pues que sirvió como escudo de estos personajes, y muchos terminaron hasta en la cárcel por lo que hicieron. No es coincidencia esto, y que lo diga justo ahora, cuando, como él dice, ¿no?, la temporada de sopilotes todavía está, como él lo llama. Todavía no se termina la temporada de sopilotes. Lo que es muy evidente es que hay intereses que no se resignan a que México tenga un rumbo propio. Hay intereses dentro de México y fuera de México también
Hay medios, como dice López Obrador, muy manipulados. Dice él, el 90% de los medios de comunicación, de las televisoras y los periódicos están comprados. Y miren, esa es la razón por la que cada vez más nos informamos en medios alternos, por la que mejor un día nosotros dijimos, ¿sabes qué? Entre nosotros mismos nos vamos a informar. Y aquí estamos reunidos como una gran comunidad, ¿no? A veces, muy felizmente, y yo les agradezco mucho por eso, es muy frecuente que mes con mes tengamos más vistas que Televisa en YouTube, que TV Azteca en YouTube, que estos medios tradicionales de desinformación, porque la gente está harta de sus cuentos. Afortunadamente somos cada vez más los que abrimos los ojos y no caemos en esa propaganda. También dice López Obrador en su video que no somos colonia de nadie, algo que también ha dicho Sheinbaum. Lo dice, por supuesto, con una doble intención, porque pues, la amenaza a la soberanía de México hoy no es a lo mejor como pues, en aquellos tiempos de Porfirio Díaz o de Maximiliano, es un poco más sutil. Hoy vemos a un Alito Moreno que se va a Washington, a una Lili Telles que se va a Fox News y que disfrazan la traición pues de inversión extranjera, de presión diplomática, de irse a tocar la puerta a la Casa Blanca o a los medios estadounidenses. Pero bueno, vamos a ver con qué cierra López Obrador, que en el último clip, digo, es un video largo de alrededor de 49 minutos, pero con la sección con la que vamos a cerrar, que a mí me parece que es muy poderosa. Pues ahí lo tienen, con eso se despidió López Obrador. La verdad, un video que hacía falta por lo menos para los que pensamos que este señor cambió por completo México. Para los que hoy dicen que son de izquierda, pues desde mi punto de vista es la primera vez que México tiene una verdadera izquierda. Lo demás era una versión chafa. El PRD nunca fue una verdadera izquierda. Quien diga en México que siempre fue de izquierda, bueno, habrás tenido ideales izquierdistas, pero la verdadera izquierda en México no existía. A veces se convertían en partidos satélite. Y este señor sacó de la ignorancia, o nos sacó de la ignorancia a muchos, que abrimos los ojos, que estábamos embobados con esas amenazas de que supuestamente si se subía el salario mínimo en México se iba a disparar la inflación, porque al final eran las recetas de políticas neoliberales que imponía la Casa Blanca para tener un país sumido, hasta que él demostró que eso no pasó, que subiendo el salario mínimo no se disparó la inflación en México. No solo no se disparó, sino que disminuyeron dramáticamente el número de pobres y los niveles de pobreza en nuestro país. Yo les decía el otro día que el dicho de amar a Dios en tierra ajena no se vive de una mejor forma que cuando vives en el extranjero y valoras mucho no solamente tu cultura y lo que tienes, lo que dice López Obrador. Es increíble ver cómo estas frases, ¿no? De que pinche naco, no sabes ni con quién te estás metiendo. Como que usamos esas palabras todavía al nivel de racismo que tenemos en México por esta mentalidad tan clasista, tan elitista que nos dejaron por años, una cultura pues que nos permeaba en la televisión, en la radio y que formó esos lastres sociales que ya deben no solamente terminar, sino que deberíamos sentirnos orgullosos de nuestro legado, porque ahí está la reconciliación con quiénes somos. No nos tiene que dar vergüenza quiénes somos. Tenemos que sentirnos muy orgullosos. Por eso a mí cuando alguien viene aquí en el chat y me dice eres un naco, eres un socialista, eres un zurdo, pinche moreno, bueno, me halaga, realmente, me halaga. Y tenemos que reconciliarnos con nuestro pasado, reconciliarnos con lo que somos y no solamente eso, sentirnos orgullosos. A veces por ignorancia, un halago lo tomamos como un insulto. Decirnos nacos, decirnos indios, pues realmente nos debe de hacer sentir orgullosos de nuestras verdaderas raíces y de ser realmente los verdaderos dueños de América. No los invasores, no los que llegaron con otra cultura a invadir y hoy quieren que se hablen sus idiomas y hoy quieren de alguna manera que se desplacen los rastros de una cultura ancestral y que al final se están perdiendo no solamente nuestras tradiciones, sino nuestras lenguas autóctonas. Y yo creo que vale mucho la pena rescatar esto, pero también pues deja esta advertencia de que todavía es tiempo de sopilotes, todavía es tiempo de carroña, y a mí me parece que evidentemente hemos visto mucho de esto en el último mes, después de estas marchas que se dieron en México. Y bueno, pues ahí está el mensaje que dejó López Obrador esta mañana. Muy bueno, la verdad.
Dice Kaylee, siempre a la izquierda. Víctor, como el haitiano de políticamente correcto que habla pestes de los mexicanos. No sé quién será, la verdad. Águila Real dice, es muy claro, sin historia. ¿Qué dice nuestro amigo? Es muy claro, sin historia eres presa fácil de la mentira. Por favor, estudien historia y así pueden demostrar la verdad. Gracias a Dios por poner a Obrador como líder y ponerlo como ejemplo de la humanidad y a los mexicanos, porque al final votaron por López Obrador o votamos por López Obrador, porque déjenme decirles algo que al final pues tuvimos la oportunidad de jugárnosla. Yo les he dicho, yo en un principio no creía en López Obrador, en absoluto, en absoluto. Cuando era jefe de gobierno, que a mí me tocó vivir en la Ciudad de México y hasta que pues me dejó callado. Ya se los dije yo en un video y en lo personal yo pienso que se los he dicho en algún momento. Si tú me hubieras preguntado, Víctor, ¿tú cómo te identificas? Como de derecha, hasta que se me quitó lo ignorante y me puse a leer y abres los ojos. Mi corazón está a la izquierda y con la mano derecha me limpio. Dice María. Él fue el único valiente que llegó a la cima. Es inaceptable que a estas alturas todo se use en esos términos. Como dice AMLO, deberíamos estar orgullosos de ser indios. Pues sí, orgullosos de nuestra patria. Términos con ese clasismo pues ya no deberían de existir. Gracias Vitubio T por comentar y gracias a Luis Hernández y gracias muy especiales también a Dani López por tu super chat y a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión en dominguito. Gracias por unirse aquí con nosotros a compartir este mensaje y nos vemos en el siguiente en vivo con más información.